Estamos en periodo de mercado en la NBA. Son muchos los equipos que buscan mejorar sus plantillas, pero muy pocos los que acaban consiguiendo llevarlo a cabo. Y la agencia libre es el momento donde los jugadores que no tienen contrato van en busca de un nuevo destino. Hay mucha mística al respecto, pero la realidad es que en muy pocas ocasiones un jugador firmado en la agencia libre ha acabado marcando la diferencia. Y en este vídeo vamos a explorar las mejores firmas en la agencia libre de los 30 equipos de la NBA. Si te gusta nuestro contenido, si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes. Y hoy tenemos un vídeo bastante especial, bastante largo, y donde vamos a analizar todas y cada una de las mejores firmas de agentes libres que ha realizado cada una de las franquicias en la NBA. He ordenado los equipos por orden alfabético y vamos a explorar los mejores jugadores que llegaron a través de la agencia libre. Vamos a hacer algunas distinciones. No he contabilizado jugadores que ya formaban parte del equipo, que salieron al mercado y definitivamente decidieron renovar con esa franquicia, así como jugadores que no fueron elegidos en el draft y llegaron a través de una firma estándar. Puede ser el caso de Lu Dort, puede ser el caso de Austin Reaves en los últimos años, por tener una imagen general. Y esto es importante porque nos sirve para darnos cuenta del poco valor que tiene la agencia libre en términos prácticos en la historia de la NBA. Ya os vais a dar cuenta que muchas franquicias, incluso algunas que han sido grandes campeonas o que son muy importantes en el global de la competición, realmente no han conseguido grandes nombres a través del mercado. Así que vamos a empezar con el primero, como no podía ser de otra manera, son los Atlanta Hawks. Y aquí su mejor jugador es Joe Johnson. Joe Johnson llegó a los Atlanta Hawks en el año 2005. Llegó con un contrato de 5 temporadas a cambio de $67,4 millones en una operación de sign and trade. Recordemos que un sign and trade es un mecanismo que tienen los equipos para firmar a jugadores cuando no tienen espacio salarial suficiente. En esas circunstancias lo que hace el equipo original, digamos el equipo donde estaba jugando el jugador A, le renueva por una cantidad ya acordada previamente y automáticamente le traspasan al equipo B, que es donde va realmente a jugar la duración de su contrato hasta que pueda ser intercambiado o bien cortado. A cambio de eso, pues bueno, el equipo A puede recibir una contraprestación de manera económica, en forma de draft o a través de jugadores. En este caso, los Phoenix Suns, que eran el equipo que tenía los derechos ver de Joe Johnson, se hizo con Boris Diaw y 2 elecciones de draft, que se tradujeron en Rajon Rondo y Robin López. Rajon Rondo, que fue traspasado posteriormente a los Boston Celtics. Estadísticas de Joe Johnson en su tiempo en los Atlanta Hawks: 20,9 puntos, 4,2 rebotes y un 36% de acierto en triples. Un jugador extraordinario que permitió a los Hawks estar perennemente en los playoffs, ser uno de los equipos más interesantes, aunque siempre se quedaban cortos llegado la ocasión. Fue 6 veces All-Star, una vez All-NBA, un anotador de absoluto culto y, como os decía, 5 años en playoffs. Posteriormente pondría rumbo a los Brooklyn Nets. Pasamos al siguiente equipo, donde aquí aparecen los Boston Celtics, cuya mejor firma en una agencia libre es Al Horford, el jugador dominicano que llegó en el año 2016 con un contrato de 113 millones por 4 temporadas. En ese lapso, Al Horford ha promediado, la verdad es que sus estadísticas han bajado progresivamente conforme ha tenido un rol menor en el equipo, pero está ahora mismo en 11,2 puntos, 6,8 rebotes, 1,1 tapones y 48% acierto en tiros de campo. Probablemente una de las firmas más importantes en la historia de los Boston Celtics desde el punto de vista cultural, de construcción de plantilla, y que fue lo que permitiría posteriormente hacerse con Kyrie Irving y Gordon Hayward en ese primer intento de conseguir un equipo campeón en la franquicia de Massachusetts, aunque tendrían que esperar hasta el año 2024 después de hacerse con Jrue Holiday, con Derrick White, con Kristaps Porzingis y recuperar a Al Horford procedente de los Oklahoma City Thunder para finalmente alcanzar esa cima que tanto llevaban peleando por ella. Así, Al Horford ha sido All-Star en una ocasión, All-Defense y, como decía, campeón en 2024. Un jugador clave a nivel cultural y elevador del rendimiento colectivo. Para todo aquel que haya visto la carrera de Al Horford sabe bien de lo que habla, un jugador de absoluto culto. Pasamos al siguiente, los Brooklyn Nets. Un nombre
que se va a repetir en más de una ocasión en este vídeo, como es el de Kevin Durant, llegado a la franquicia neoyorquina en el verano de 2019 por un contrato de 4 temporadas y 164,2 millones de dólares en una operación de sign and trade por la cual los Golden State Warriors se hicieron con D'Angelo Russell, el cual también vino en una operación de sign and trade. Kevin Durant en ese momento, en el momento en el que firma ese contrato con los Brooklyn Nets, estaba lesionado, se había roto el tendón de Aquiles en las finales de ese año y se perdería toda su primera temporada, que sería la del COVID, la temporada 19-20. No obstante, Kevin Durant dejaría en su tiempo en la franquicia de los Nets unos números extraordinarios, con 29 puntos, 7,1 rebotes, 5,8 asistencias y un 40% acierto en triples. La verdad es que ese proyecto de los Nets, que tenía a Kyrie Irving y posteriormente se haría con James Harden, no consiguió finalmente su objetivo de alcanzar el anillo. Se quedaron realmente muy cerquita, de hecho, por unos centímetros, de no llegar a las finales de conferencia en el año 2021, con ese tiro desde la larga distancia de Kevin Durant que pisó la línea, y eso fue lo que imposibilitó a los Nets ganar ese séptimo encuentro contra Milwaukee Bucks, que quién sabe lo que hubiera ocurrido en caso de haber pasado. Bueno, esas temporadas que estuvo Kevin Durant en los Brooklyn Nets, fue 3 veces All-Star, All-NBA y, como decías, se perdió esa temporada 19-20, por tanto se desvirtúa un poquito su periodo en los Brooklyn Nets antes de ser traspasado finalmente a los Phoenix Suns en el año 2023. Pasamos a la siguiente, Charlotte Hornets, y aquí alguno se va a reír, pero el jugador más destacado firmado en la agencia libre por parte del equipo de North Carolina es Al Jefferson, firmado en el año 2013 con un contrato de 3 años y 40,5 millones de dólares. Un jugador que a mí personalmente era una debilidad personal al Jefferson, que prometió 17,5 puntos, 8 rebotes y 1,1 puntos antes de que la evolución del baloncesto acabase por llevarse al bueno de Al Jefferson de la faz de la NBA. Al Jefferson sería All-NBA en el año 2014, 2 años consecutivos en playoffs, y sería la última vez, hasta la fecha, en la que la franquicia de los Hornets llegó a la postemporada. Un rendimiento increíble por parte del jugador estadounidense, un pivot tremendo, con un rendimiento y una técnica individual, un juego de espaldas a canasta que era espectacular. A mí me gustaba mucho Al Jefferson en esa época de 2010, 2011, 2013. Un jugador tremendamente infravalorado. Pasamos al siguiente equipo, que son los Chicago Bulls. Voy a ir rápido porque si no este vídeo se va a hacer muy rápido. Y aparece aquí Pau Gasol. Pau Gasol lo he metido por delante de otros como Carlos Boozer o DeMar DeRozan porque creo que tuvo un mayor impacto en el breve periodo de tiempo que estuvo en la franquicia y sobre todo por el perfil que es, un 2 veces campeón de la NBA y uno de los mejores jugadores de este siglo XXI. Firmado en el año 2014, un contrato de 3 temporadas y 22,3 millones. Rechazaría el tercer año para poner rumbo a los San Antonio Spurs. Promedió 17,6 puntos, 11,4 rebotes, 2 tapones, 48% acierto en tiros de campo. 2 veces All-Star, una vez All-NBA y en 2015 llegaron a semifinales de conferencia donde fueron eliminados por los Cleveland Cavaliers, que serían finalistas en ese año. Y unos Cavs que aquí, de nuevo, vamos a hablar de ellos en el siguiente equipo porque es un jugador que va a aparecer en varias ocasiones también, como Kevin Durant, como es LeBron James, que debería ser un poco trampa porque, claro, llega en el año 2014, pero es que también luego hay nombres, después de LeBron tienes a jugadores como Anthony Parker, Larry Hughes, son jugadores de un calibre muchísimo menor, evidentemente, al caso de LeBron James, que en el año 2014 firmó por 2 años y 42,3 millones. Una táctica de un 1+1, es decir, firmar por un año y luego una opción de jugador que se convertiría en una tradición por parte de LeBron James para ampliar las ganancias, para maximizar el dinero que podía percibir y al mismo tiempo mantener su flexibilidad en caso de querer salir o bien al mercado o bien conseguir un acuerdo menor. Estadísticas solamente de su segunda etapa en Cleveland Cavaliers, del 14 hasta el año 2018, 26,1 puntos, 8 asistencias, 7,7 rebotes. Logros: campeón evidentemente en el año 2016, finales en todos los años en los que estuvo en esta segunda etapa en los Cleveland Cavaliers, All-NBA, All-Star y candidato perenne al MVP. Pasamos al siguiente nombre, los Dallas Mavericks. Aquí podríamos hablar incluso de Klay Thompson en caso de que Luka Doncic no hubiese salido traspasado el pasado mes de febrero, pero quiero quedarme con Shawn Marion, llegado en el año 2009 a través de un sign and trade, un contrato de 40 millones por 5 temporadas que fue a cambio de Antoine Wright, Devian George y un acuerdo que se realizó además entre 4 equipos, una operación bastante importante con los Toronto Raptors, que eran el equipo que tenía los derechos en ese momento del bueno de Shawn Marion.
No tuvo un impacto mayúsculo en términos estadísticos, con apenas 11,6 puntos, 7 rebotes y un robo, pero lo importante es que sería crucial Shawn Marion en la consecución del anillo de 2011. Un jugador cuyos mejores años ocurrieron en Phoenix Suns, pero que tuvo un último canto de cisne en la franquicia de Texas para impulsar a Dirk Nowitzki a ese anillo de la temporada 10-11. Pasamos al siguiente equipo, que son los Denver Nuggets, donde emerge un Paul Millsap que la verdad es que ya refleja un poco el calibre de las operaciones que se han manejado en Colorado a lo largo de toda su historia. Llegó en el año 2017 con un contrato de tres temporadas y 90 millones de dólares, que fue un gran desembolso para una franquicia que estaba en ascenso en ese momento. 11,8 asistencias, 6,1 rebotes, un robo y un 47% acierto en tiros de campo. Sin ser All-Star o ser All-NBA, sí que fue importante la figura de Paul Millsap para ayudar a desarrollar el proyecto de los Denver Nuggets, que después de su primera temporada estaría en playoffs todos los cursos siguientes, llegando a finales de conferencia en el año 2020 y ayudando a ser crucial en el desarrollo tanto de Nikola Jokic como de Jamal Murray en una organización que posteriormente se proclamaría campeona en el año 2023. Pasamos a uno de los nombres más infravalorados y una de las mejores firmas a través de la agencia libre de toda la historia, como son los Detroit Pistons, que se hicieron con Chauncey Billups en el año 2002 por un contrato bajísimo, 5 temporadas y 35 millones de dólares. Venía de pasar de equipo en equipo, Boston, Minnesota, Toronto Raptors, hasta que finalmente desembarcó en estos Detroit Pistons y en un abrir y cerrar de ojos la franquicia se convirtió en campeona de la NBA en 2004 y finalista en el año 2005 en una serie resuelta contra los San Antonio Spurs en 7 partidos. Promediaría 16,5 puntos, 6,2 asistencias y un robo por partido en todo su tiempo en los Detroit Pistons. Como logros, el anillo evidentemente del año 2004 partiendo como underdogs, ganando a los Angeles Lakers en 5 partidos, sin tener tampoco el factor cancha. Fue All Defensive, fue All Star, fue All NBA, MVP de las finales de 2004 y, como decía, finalista también en 2005. Un jugador de absoluto culto que ahora lo tenemos como entrenador en los Portland Trail Blazers. Pasamos a los siguientes. Golden State Warriors, me repito, Kevin Durant, jugador que rompió completamente el mercado en el verano de 2016, firmando un contrato de 2 temporadas por 54,2 millones de dólares que extendería hasta el término de la temporada 18-19, como ya hemos indicado. 25,8 puntos, 7,1 rebotes y 5,4 asistencias para una de las firmas más importantes de toda la historia de la agencia libre en la NBA. Campeones en 2017, campeones en 2018, MVP de las finales en esas 2 ocasiones y finalista en 2019 en el momento en el que se lesionó. Rendimiento tremendo de un jugador como Kevin Durant que rompió el mercado y podría considerarse también un poquito trampa por el hecho de lo que consiguieron los Golden State Warriors en ese momento. Pasamos al siguiente conjunto, los Houston Rockets, que en el año 2013 se hicieron con Dwight Howard por un contrato de 4 años y 87,5 millones de dólares. Promediaría 16 puntos, 11,7 rebotes, 1,6 tapones y sería All-Star y All-NBA en 2014, llegando a finales de conferencia en el año 2015. Hay que dimensionar un poco la figura de Dwight Howard, un jugador que fue crucial en ese periodo entre 2007 y 2013, que eran unos jugadores más determinantes y que, bueno, con el paso del tiempo quedó un poquito desdibujado. Pasamos a los Pacers y voy rápido con ellos porque el nombre es David West, firmado en el año 2011, un contrato de 2 años y 20 millones de dólares a lo largo de los cuales promediaría 14 puntos, 7 rebotes y un 48% acierto en tiros de campo. David West es un caso Paul Millsap, no fue All-Star ni fue All-NBA, pero sí crucial en el desarrollo del proyecto alrededor de Paul George, con Danny Granger, con Roy Hibbert, con Lance Stephenson, con George Hill, y que sería muy importante en todas esas incursiones en los playoffs de la conferencia este, cayendo a manos la mayor parte de las veces ante los Miami Heat de LeBron James. Pasamos a Los Ángeles Clippers, donde emerge Kawhi Leonard, un jugador que en el año 2019 cambió de Toronto a California después de conseguir ese anillo ante los Golden State Warriors. Firmó un contrato de 3 temporadas por 103,1 millones de dólares y hasta la fecha ha promediado 24,4 puntos, 6,4 rebotes y 4,2 asistencias. Entre sus logros, además de ser All-Star, All-NBA, All Defense en múltiples años, lo importante es que gracias a su impacto en los playoffs de 2021, los Clippers llegaron por primera vez a las finales de conferencia, aunque, eso sí, Kawhi cayó lesionado en la serie de semis de conferencia ante los Utah Jazz. Pasamos al siguiente, Los Ángeles Lakers, y aquí no vamos a hablar de LeBron James, vamos a hablar de Shaquille O'Neal, la primera gran firma de la historia de la agencia libre en la NBA.
Un jugador que en el año 1996 cambió los Orlando Magic por Los Ángeles Lakers, firmando un contratazo de 7 millones y 120 millones de dólares, el equivalente a firmar por 245 millones de dólares en la actualidad ajustado a la inflación. Un jugador que promediaría 27 puntos, 11,8 rebotes y 2,5 tapones. Una auténtica locura el caso de Shaquille O'Neal, que fue MVP en el año 2000, tres anillos consecutivos, 4 finales con la camiseta de los Lakers, All-NBA entre 1996 y el año 2004. Siguiente equipo, Memphis Grizzlies. Aquí un hombre de culto, Tony Allen, llegado en el año 2009 por un contrato de 3 años y 9,4 millones. Un jugador defensivo. Un jugador que cambiaría la franquicia de Tennessee con unos promedios muy bajitos de 8,9 puntos, 4,3 rebotes y 1,7 robos, pero que conseguiría 6 quintetos defensivos. Brutal el trabajo de Tony Allen y una de las claves de ese grit and grind que fueron los Memphis Grizzlies. Miami Heat, LeBron James, como no podía ser de otra manera, llegado en el verano de 2010, que firma en un sign and trade que cambia completamente la agencia libre, al igual que lo hiciera Shaquille O'Neal anteriormente, en un contrato de 6 años y 109 millones de dólares. Promediaría casi 27 puntos con 7,6 rebotes y 6,7 asistencias. 2 anillos, 2 MVPs de las finales, 2 MVPs de la fase regular, All-NBA, All-Star y 4 finales de la competición, 2011, 2012, 2013 y 2014. No hay que resumir mucho la carrera de LeBron James, todo el mundo lo conoce. Siguiente equipo, Milwaukee Bucks. Brook López, año 2018. Firmó únicamente por 1 año y 3,3 millones. Una firma muy interesante por el mínimo de veterano después de una temporada interesante en Los Ángeles Lakers que le permitiría posteriormente renovar al alza con Milwaukee Bucks y ser crucial en el año de 2021. Ha sido 2 veces All Defense y promedia 13 puntos, 5,2 rebotes y 2,1 tapones desde que es jugador de los Milwaukee Bucks. Minnesota Timberwolves, un equipo que ha tenido muy pocas firmas como agentes libres de gran renombre, y aquí hay que destacar a Joe Smith, un jugador que en el año 1999 presumiblemente firmó un contrato de 6 años y 34 millones de dólares, pero que la NBA les pilló porque estaban firmando por mucho más dinero bajo mano, así como por firmar 1 año y posteriormente extenderlo para así ampliar y utilizar los derechos ver. La NBA les calzó una sanción histórica y eso obligó a Joe Smith a salir con destino a otro equipo y renovar posteriormente con los Milwaukee Bucks en el año 2001. Promediaría 10,3 puntos, 7,3 rebotes y 0,7 tapones. La clave de la figura de Joe Smith es que sería fundamental en las clasificaciones para los playoffs en una franquicia tan pequeña como son los Minnesota Timberwolves, así como ayudar a un Kevin Garnett que estaba en ascenso. Pasamos a los Pelicans, antiguos New Orleans Hornets, donde aquí destaca Peja Stojakovic, que en el año 2006 firmó a través de un sign and trade por 64 millones. 14,3 puntos, 4 rebotes y un 40% de acierto en triples. Un jugador crucial en el desarrollo de estos Hornets que junto a David West y Chris Paul serían una fuerza incipiente en ese cierre de la primera década de los años 2000 en la conferencia oeste. Pasamos a los Knicks, donde emerge Jalen Brunson, un jugador que en el año 2022 firmó un contrato de 4 temporadas y 100,4 millones de dólares. Una apuesta magnífica por parte de la gerencia de los Knicks que se confirmó en todo un acierto y que ha llevado de nuevo a Nueva York a unas finales de conferencia en este año 2025 y que es uno de los jugadores más destacados ya de la historia de la franquicia, con 26,4 puntos, 6,7 asistencias, siendo All-Star ya 2 veces, siendo All-NBA y quedándose muy cerquita de las finales de la NBA. Pasamos a Oklahoma City Thunder y aquí el nombre le va a sorprender a mucha gente, porque están los Oklahoma City Thunder, evidentemente, que estos están los Thunder, estamos hablando de ellos. Están Isaiah Hartenstein, un jugador que llegó en el año 2024 por un contrato de 3 temporadas y 87 millones de dólares. Entre sus logros destacados en solamente esta temporada, 11,2 puntos, 10,7 rebotes, 1,1 tapones y evidentemente llegar a las finales de la NBA. Un jugador que ha cambiado notablemente el desarrollo de los acontecimientos en la franquicia de los Thunder y que también refleja el pequeño mercado que han sido Oklahoma a lo largo de su tiempo en la competición. Descarto el caso de los Sonics porque eso es para otro vídeo. Orlando Magic, Tracy McGrady, año 2000.
llegó a través de un sign and trade con los Toronto Raptors en una ronda, a cambio de una ronda que sería la de Frank Vázquez, y firmó por 7 años y 93 millones de dólares. Estadísticas de Tracy McGrady en los Orlando Magic: 28,1 puntos, 6,7 rebotes y 5,2 asistencias. Aunque nunca fue capaz de superar la primera ronda, sí que sería nombrado jugador con mayor progresión en su primer curso en los Orlando Magic. Fue 3 veces All-Star, fue All-NBA en todas sus temporadas en los Orlando Magic, llegó a la postemporada y fue 2 veces máximo anotador. Un jugador tremendo, el bueno de Tracy McGrady. Pasamos a los Sixers, donde aparece Moses Malone en el año 1982, que llegó a través, en efecto, de un sign and trade, que a la luz de las normas de ese CBA se podría considerar, como digo, un sign and trade, aunque no existía como tal ese concepto en la actualidad. A cambio de Caldwell Jones y un acuerdo de 6 años y 13,2 millones de dólares, que es muy poquito, pero si lo traducimos a los números actuales equivaldría a unos 44 millones de dólares. Entre sus estadísticas, 21 puntos, 12 rebotes y 1,3 tapones. Fue fundamental en la consecución del anillo de 1983 de los Sixers, el último hasta la fecha. Fue MVP de esa temporada, siendo el único jugador capaz de ser MVP en 2 temporadas consecutivas con 2 equipos diferentes, con los Rockets y posteriormente con los Sixers. All-Star en todas sus temporadas, un perenne en los mejores quintetos de la competición. Entramos ya en la parte final del vídeo, donde vamos a hablar ahora de los Phoenix Suns con Steve Nash en el año 2004, que firmó por un contrato de 5 temporadas y 66 millones de dólares. 2 veces MVP de la temporada regular, 5 veces All-NBA, 6 veces All-Star y 5 veces líder en asistencias de la campaña en la NBA. Un jugador crucial en el desarrollo de los Suns y sobre todo en el cambio de tercio en el sistema de juego de la NBA, con esos Suns de los 7 segundos o menos. Pasamos a los Trail Blazers, un jugador que muchos no conoceréis, como es Rod Strickland, probablemente el mejor jugador que nunca ha sido All-Star en la historia de la NBA, que llegó en 1992 con un contrato de 6 temporadas y 13 millones de dólares. Promediaría 16 puntos, 4 rebotes y 8,2 asistencias. Lo malo para Rod Strickland es que llegó en la era posterior a el ascenso de esos Blazers, con Clyde Drexler ya entrando en la fase terminal de su trayectoria antes de que pusiera rumbo a los Houston Rockets. Mala suerte para él, pero bueno, es la mejor firma hasta la fecha de estos Portland Trail Blazers. Pasamos ahora a los Sacramento Kings, que en 1999 se hicieron con Vlade Divac, un jugador que llegó en un contrato de 6 temporadas y 62,5 millones de dólares, un auténtico pastizal para la franquicia californiana, y que promediaría 11 puntos, casi 8 rebotes, un tapón y 1,2 robos en los mejores Kings de los mejores Kings en general de lo que hemos visto, que estarían muy cerquita de meterse en las finales de la NBA, y Vlade Divac sería una vez All-Star y clave en ese ascenso del equipo dirigido por Rick Adelman, con Chris Webber, con Mike Bibby, anteriormente con Jason Williams, con Bonzi Wells, etcétera, etcétera, etcétera. San Antonio Spurs, aquí destaca LaMarcus Aldridge, que en el año 2015 firmó por 4 temporadas y 84 millones de dólares. Un jugador sobrio, serio, un seguro para todo aquel que tuviera el bueno de LaMarcus Aldridge, y que promediaría casi 20 puntos, 8 rebotes y 1,3 robos. 3 veces All-Star, 2 veces All-NBA y muy cerquita de tumbar a los Golden State Warriors imparables del año 2017. Pasamos a los Toronto Raptors, y aquí aparece un nombre más conocido por parte del aficionado europeo, como es Anthony Parker, que en el año 2006 cambió el Maccabi de Tel Aviv por la NBA, firmando un contrato de 3 años y 12 millones de dólares. Era el mejor jugador de Europa y así lo consideraron los Toronto Raptors, que le firmaron en un contrato crucial para su desarrollo como franquicia en esa época posterior a la salida de Vince Carter, promediando 12 puntos, 4 rebotes, 1,1 robos y un 42% acierto en triples, una era donde eso era crucial para el desarrollo de los equipos. Conseguirían 2 años seguidos llegando a los playoffs, que permitirían el desarrollo de un proyecto muy interesante con múltiples jugadores europeos o con experiencia al otro lado del Atlántico. Pasamos ya a los 2 últimos equipos. Utah Jazz, que firmó a Carlos Boozer en el año 2003, una apuesta bastante interesante tras su salida de Cleveland Cavaliers, por 6 temporadas y 70 millones de dólares. Promediaría 19 puntos, 10 rebotes, casi 3 asistencias y un robo. 2 veces All-Star, 1 vez All-NBA, y hay que recordar a aquellos Utah Jazz de Deron Williams, de Mehmet Okur, de Andrei Kirilenko, de Giri Cek, que, pues bueno, eran un oasis en esa conferencia oeste dirigida por Jerry Sloan. Y último equipo, Washington Wizards,
que firmó en el año 2003 a Gilbert Arenas, una apuesta muy interesante después de verle ascender en los Golden State Warriors y que se confirmaría como uno de los jugadores cruciales en esa primera mitad del siglo XXI para los Washington Wizards y probablemente uno de sus mejores jugadores en toda su historia. Un contrato de 5 temporadas a cambio de 51,2 millones de dólares y que promediaría 25 puntos, 4,2 rebotes y 5,7 asistencias. Entre los logros de Gilbert Arenas, 3 veces All-Star, 2 veces All-NBA y llegando a semis de conferencia en una ocasión, algo que no es baladí teniendo en cuenta la historia de estos Washington Wizards. Estos han sido el repaso a los 30 mejores fichajes de toda la historia de los equipos NBA, los mejores de cada franquicia. Una lista llena de nombres grandísimos como LeBron James, como Kevin Durant, como Steve Nash y otros de un nivel mucho menor. Anthony Parker, Rod Strickland o el propio, o Anthony Parker, o jugadores así que reflejan un poco el contraste que hay entre los grandes mercados, entre los mercados más medianos y entre los chiquitines que se tienen que contentar con un Strickland, con un Tony Allen, con jugadores de este calibre o un David West que ayudan a desarrollar los diferentes proyectos de los equipos y que, en cierta medida, nos sirve para entender cómo se ha desarrollado la NBA hasta la fecha. Si os ha gustado este contenido, si os ha gustado lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Un saludo y hasta la próxima.